nuestro Bueno, Jorge, buenas Fernando. noches. Vamos a dar inicio a Muy nuestra bien. reunión número 253 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín, citada para el martes 1 de abril a las 6 de la tarde. Entre la inacción y la esperanza, nuestro invitado de hoy es el senador Carlos Fernando Motoa, y quien nos va a hacer la moderación es nuestro colega, amigo y miembro del grupo, el doctor Fernando Salgado. Voy a referirme quién es el senador Carlos Fernando Motoa. Carlos Fernando es senador de la República por el partido Cambio Radical. Carlos Fernando es abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Cali y actualmente es candidato a magíster en Justicia Constitucional y Control de Convencionalidad de la Universidad de Bolonia en Italia. Carlos Fernando nació en Palmira, Valle del Cauca, y durante su trayectoria ha tenido un gran compromiso en el trabajo legislativo y político, sacando adelante proyectos de ley como el denominado Sin Biopolímeros, Sin Víctimas, que penaliza a quienes inyectan estas sustancias y brinda garantía a las víctimas. La mayoría de víctimas son mujeres. Carlos Fernando también ha sido autor de la Ley de Historia Clínica Electrónica y del Trabajo en Casa. Además, ha sido ponente de la Ley Fomento Mujer, que fortalece y promueve la igualdad en el campo laboral, buscando que tengan las mujeres mayor oportunidad en el país. Quien nos va a hacer la moderación es el doctor Fernando Salgado Quintero. Fernando es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Fernando es especialista en medicina tropical de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido, en Inglaterra. Fernando es especialista en alta dirección del Estado en la Escuela del Alto Gobierno de la SAD. Estudió en el Instituto Nacional de Tokio, en Japón. También hizo estudios en gerencia de servicios de salud en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga. Ha hecho o hizo estudios en seguridad social en Hillstadrut, en Israel. Tiene una amplia experiencia clínica y administrativa en entidades públicas y privadas de orden nacional y multinacional. Fernando actualmente es socio, miembro de la Junta Directiva y Chief Medical Officer o CMO de Lenus Capital Partner, y es socio y miembro de la Junta Directiva de International Health. Fernando es asesor de entidades públicas y privadas en Colombia y de varios países en temas de salud, en modelos de negociación y modelos innovadores de servicios de salud. Fernando es y ha sido conferencista nacional e internacional en temas de salud y además es profesor universitario. Buenas noches a toda la audiencia. Ya tenemos 35 personas conectadas directamente, más los acompañantes, y bueno, no sé por YouTube cuántos tengamos. Jorge, discúlpeme, Jorge. Sí, Le Marco acabo Tulio, de tiene la enviar, palabra. le acabo de enviar a su WhatsApp la presentación del senador para que por favor ustedes desde allá coordinen y la presenten. Me la mandaste al mío. Sí, sí, Se la voy a mandar ya a Cristina y aquí coordinamos todo. Cristina, te la estoy enviando. perfecto, gracias. Entonces, Fernando, tienes la palabra para ver qué nos dices hoy como moderador, y ahorita se la pasamos
al senador Motoa. Muchas gracias a todos y les ruego el favor de que apaguemos los micrófonos. Bueno, buenas noches, senador. Placer tenerlo aquí. Realmente un honor para todos nosotros poder compartir con usted esa amplia experiencia pues, que tiene en la actividad política, en el Congreso de la República. A todos los asistentes, las recomendaciones de siempre, mantener los micrófonos apagados. Tenemos el chat abierto para las preguntas que le quieran ir o hacer al doctor Motoa, o quien quiera hacer una pregunta en directo, como siempre, levantar la mano y les vamos dando la palabra. Doctor Motoa, más o menos la dinámica es, o habíamos acordado hacer una presentación tuya que tienes el tiempo libre, el que consideres para hacerla, y posterior a eso, pues tener la participación de los distintos contertulios de este maravilloso grupo que aglutina personas de todos los sectores, muchos médicos debemos decir, porque por el origen que le ha dado Jorge al grupo desde hace ya varios años. Personalmente tuve hace algunos meses, senador, el privilegio de asistir a una invitación que me hizo la Fundación Carlos Lleras Restrepo, en donde presentaron un documento hacia dónde debía ir la salud en Colombia y también un poco el proyecto de ley de su iniciativa, que era una ley estatutaria para reformar la salud en Colombia. Proyecto y un trabajo realmente bueno, interesante. Este es un país que todos los días nos trae una sorpresa diferente, doctor Motoa, no hay que decírselo. Pero en materia de salud, sé que es un interés muy general del país hoy en el tema de salud. Yo le decía a alguien que nos fue como mejor en la pandemia que en la reforma. De alguna manera logramos superar uno de los retos de la salud más grandes del mundo aquí en Colombia y lo hicimos muy bien. Lamentablemente en la pospandemia nos ocurrió esto que pues muchas personas lamentamos, especialmente que trabajamos en el sector de la salud, porque ciertamente todos somos conscientes cómo se ha afectado la prestación de los servicios de salud. Hoy, digamos que la problemática frente a la reforma, todos la ven con alguna desesperanza en el sentido que sabemos que si bien era necesaria una reforma, perdimos casi 3 años discutiendo sobre algunos temas que no eran como el objeto de la reforma de una ley estatutaria y de lo que era una política de Estado desde hace 40 años en Colombia, que se convirtió en una política de gobierno y todos los días ha traído unas dinámicas diferentes. Hoy ya es evidente la crisis, algunos mencionan es casi el colapso del sistema de salud frente a los graves problemas que se presentan. Este es un sistema de salud, senador, que presta, y seguramente usted tiene esas cifras muy claras, casi 280 millones de servicios de salud al año, de los cuales cerca del 80% los presta el sector privado, y especialmente en la alta complejidad. El sector público presta como el 20% de esos recursos. Y cuando uno oye esta mañana al doctor Juan Carlos Giraldo hablando de una deuda de casi 20 billones, y uno hace esa analogía, más o menos son 16 billones de pesos que se adeudan a los prestadores, a las clínicas y hospitales que han prestado esos servicios de salud, que los prestó efectivamente. Aquí realmente nadie se ha dejado atender, es lo otro en esta crisis, y es que los prestadores, a pesar de las dificultades, han continuado prestando esos servicios, pero hoy ya pues la iliquidez que tiene el sistema es una gran dificultad para todo el mundo. En su última alocución, presentación de su Consejo de Ministros, el presidente fue enfático al afirmar que el gobierno no iba a asumir
las deudas que tiene el sistema de salud con el país, con las EPS del país, lo cual de alguna manera genera una enorme preocupación desde la seguridad jurídica y financiera, no solo del sistema, sino del país. Muchos de estos servicios se le deben también a proveedores y prestadores de servicios. Y lo más grave es que uno se cuestiona un poco en dónde ha quedado el tema de la inspección, vigilancia y control que se permitió que durante los últimos años, a pesar del esfuerzo que han hecho ustedes tan grande en el Congreso de la República por fortalecer cada vez que pueden la Superintendencia Nacional de Salud, se perdieron 20 billones de pesos y hoy le dicen, pues nosotros no sabemos dónde está esa plata ni sabemos qué es, de entidades aunque fueron intervenidas. Uno le llama la atención, doctor Motoa, y lo traigo más como anecdotario ya, cuando se intervino a Saludcop, por ejemplo, esa intervención duró casi 11 años. Fueron 11 años que el propio Estado manejó esa EPS y de todas las deudas que dejó, dicen, no, eso fue un problema de atrás, eso no lo vamos a pagar. Entonces, digamos que ha generado una gran inquietud hacia dónde va ese sistema de salud, volviéndole a hacer la pregunta con relación a su brillante exposición esa que hizo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo. Pero además, como todos los días se levanta uno pues con las entrevistas con las del ELN frente a la paz total, los problemas relacionados con la situación económica del país, los problemas del empleo, los problemas de las pensiones, en donde ciertamente debo decirlo, a pesar de las críticas que tiene uno, por fortuna ha habido un Congreso de la República responsable frente a las decisiones que han tomado a esas reformas y lo que nos resta pues de este gobierno, porque muchas personas le dicen a uno, no, pues es que ya no falta sino un añito y medio, pero pues que en año y medio pueden pasar muchas cosas, y entre ellas el colapso total del sistema de salud, el tema electoral. Hablaba con alguien que nos preguntaba qué pasó pues con ese miembro del Consejo Electoral que pertenecía a la oposición y pues como que parece que no lo quieren nombrar, a ver qué va a pasar con eso. En fin, una mirada de noticias todos los días, lamentablemente no tan buenas como todos quisiéramos, pero por fortuna, pues hay un gran grupo de parlamentarios, entre ellos usted, doctor Motoa, que se han echado al hombro este tema, que no es fácil de entender, el de la salud, que por fortuna hoy personas como ustedes lo conocen bien y seguramente nos permitirán conocer qué es lo que ha venido haciendo el Congreso de la República y qué viene en los próximos días, y si eventualmente se cae, qué seguirá, qué pasará hacia todos. Así que de nuevo, gracias, senador, y le damos la palabra para que nos ilustre y nos ayude a comprender y salir de este galimatías en que estamos hoy. Pues Fernando, primero agradecerle por esas palabras generosas y merecidas de lo que ha sido nuestra trayectoria política y legislativa. Recordarles que llevo 4 periodos como senador electo. Este es mi 4.º periodo. Cada vez uno, por supuesto, aprende más, no solamente de el compartir con otros congresistas, otros senadores, sino precisamente porque esta clase de conversatorios, de escenarios, doctor Jorge, pues nos permiten también nutrir el debate, las iniciativas y el control político, que hoy es fundamental en el Congreso de la República frente a este gobierno, para poder advertir los errores que están sucediendo en materia de salud y en otras áreas, donde el Congreso de la República, como bien lo señala Fernando, pues ha sido muy activo. Agradecerle también al equipo de CEMIM, Centro de Cirugía Mínima Invasiva, por esta invitación, todas las personas que se han conectado, y lo que queremos nosotros resaltar aquí son tal vez 5 aspectos generales en toda la presentación.
que han sido construidos con la asociación que hoy me invita a este conversatorio. El primero tiene que ver con la reforma a la salud del Partido Cambio Radical, lo que los medios de comunicación han llamado la propuesta alternativa, que bien recordaba Fernando, en meses anteriores hicimos la presentación en la Cámara de Comercio de Bogotá y ahora les avanzo y les puedo comentar cómo va el desarrollo de ese proyecto de ley. El segundo aspecto general va a ser cómo entendemos la crisis de la salud desde el Senado de la República y particularmente cómo la entienden los partidos de la oposición. Un tercer eje temático es relacionar lo que significa hoy en la acción del Ejecutivo, que mi criterio es incompetencia e improvisación permanente. Un cuarto punto tiene que ver con lo que significa la oposición en Colombia y en el contexto internacional. Y un quinto y último punto, las alternativas, digamos, para enfrentar al petrismo en la próxima contienda electoral. Entonces, entramos en el primer punto que tiene que ver con la reforma a la salud que ha presentado el Partido Cambio Radical. Y en eso debo señalar, Fernando, y quienes nos están siguiendo en el canal de YouTube, que Cambio Radical se ha caracterizado no solamente por ser un crítico del gobierno, sino por presentar alternativas a solucionar los problemas que le preocupan a los colombianos. Lo hemos hecho en materia de educación, presentado algunas reformas. Lo hemos realizado también en materia de participación política. Y hoy, en este conversatorio, pues nos vamos a dedicar particularmente a lo que significa la contrarreforma, los aspectos fundamentales de la contrarreforma que ha presentado el gobierno nacional. Mencionarles que en el periodo anterior, cuando hablo de periodo anterior, me refiero al año 2024, tal vez en el mes de noviembre, octubre, logramos votar el informe de ponencia de nuestro proyecto de ley estatutaria, porque entendemos que si pretendemos corregir los errores del sistema de salud, pues necesariamente tenemos que tramitar una ley estatutaria. No se puede hacer las grandes transformaciones por medio de una ley ordinaria, que es lo que viene realizando equívocamente el gobierno nacional. El derecho de salud es un derecho fundamental y para poderlo regular de forma integral, pues requerimos de una ley estatutaria y eso es lo que estamos tramitando en la Comisión Primera Constitución. Se votó el informe de ponencia con unas mayorías precarias, tengo que decirlo. Requeríamos 11 votos y logramos 11 votos precisos. Por supuesto, los partidos de gobierno se han opuesto a nuestra reforma y no hemos logrado la votación del articulado, que para nosotros es fundamental, porque hoy la zozobra, la angustia del sector salud, de los pacientes, del personal médico, pues aumenta cada vez que vemos dificultades en la prestación del servicio por parte de las clínicas, por parte de los hospitales, asignado las responsabilidades al gobierno nacional. Nosotros hemos denominado que es una crisis explícita que ha generado este gobierno, no girando los recursos de las EPS intervenidas a las IPS, no haciendo la actualización necesaria de la UPC, nombrando unos interventores que no tienen ninguna experiencia, ningún conocimiento de los temas de salud, ni tampoco de los temas de administración de sociedades, de empresas. Y esa angustia que vive el sector salud, todo el sector salud, está hoy supeditado al futuro de esa nefasta y dañina reforma que está tramitando el gobierno en las comisiones. Nosotros creemos, y lo digo con absoluta claridad y sinceridad, que esa reforma va a ser archivada por parte de los senadores que integran esa comisión. ¿Cuándo? No sé si después de Semana Santa o la primera semana de mayo. Y el panorama parece ser muy complejo, porque no tienen claridad con estas decisiones que ha tomado el gobierno, qué instrumento poder recurrir, utilizar para evitar los abusos que está generando el gobierno nacional
en esta materia, en materia de salud. Por eso insistimos en que la ley nuestra del Partido Cambio Radical, la de la oposición, pues debe tramitarse como una alternativa, como un plan B, si se quiere llamar, para poder establecer unas bases y unas estructuras y que el sistema de salud no siga colapsando, que es lo que hoy todos en el país reconocemos está ocurriendo por las acciones del gobierno de turno. Entonces, en la propuesta de Cambio Radical, nos falta discutir el articulado. Yo esperaría que el día de mañana, o a más tardar la próxima semana, martes o miércoles, estemos votando esa iniciativa en la Comisión Primera del Senado. ¿Y ahí qué queremos? Ya lo he dicho, Cambio Radical entiende que ser opositor no es solamente hacer críticas al gobernante de turno. Pretendemos establecer una posibilidad de corregir los errores del sistema sin destruir lo que se ha logrado perfeccionar o mejorar en 30 años de vigencia del sistema de salud actual. Eso va en contravía de lo que el gobierno pretende, que es destruir el sistema de salud como evidentemente lo estamos observando. Segundo, esperamos nosotros no eliminar el sistema de aseguramiento, que por el contrario se fortalezca, teniendo en cuenta una gestión de riesgo integral. Hemos hablado nosotros de que también debe ser diferenciado para poder dar cobertura, eficiencia a los territorios apartados. Se habla de fortalecer las acciones de promoción y de prevención en materia de salud. Establecemos también un aspecto que ha sido polémico y tiene que ver con la prohibición de la tercerización laboral. El 80%, Fernanda da unas cifras ahora, el 80% de las clínicas tienen su personal de salud vinculado por figuras de tercerización laboral. En hospitales públicos ocurre un porcentaje muy similar, de cerca del 70%. Nosotros queremos que quienes trabajan en estas IPS, los prestadores de servicios de salud, pues tengan estabilidad laboral, que tengan un contrato laboral que les permita desarrollar a cabalidad las funciones y competencias que están ligadas a preservar la salud y, por supuesto, a salvar vidas. En esa línea hemos nosotros insistido en darle esa posibilidad de estabilidad laboral al personal médico y asistencial. Igualmente, en nuestra reforma a la salud permitimos que los privados puedan prestar servicios de salud, lo propio algunos operadores mixtos, en contravía de lo que quiere la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, que es estatizar el servicio de salud, y lo estamos viendo. Ustedes en la hoja de vida que referenciaban hacían anotaciones de mi ciudad donde nací, donde estudié, donde resido, que es la ciudad de Cali actualmente. Y vemos lo que viene sucediendo con la entrega de medicamentos. Viene ocurriendo en Cali, viene ocurriendo en Popayán, en otras ciudades del país. Lo que denunciaron recientemente en Quindío es repudiable. Las filas de atención, de suministro de medicamentos, ingresando ciertos jóvenes con armas blancas, no solamente tratando de ellos de recurrir a esos medicamentos, sino generando también una amenaza a otros grupos etarios que estaban en esa misma solicitud de conseguir los medicamentos para preservar la salud. A eso nos ha llevado esa improvisada acción del gobierno nacional, la respuesta que quería la exministra Carolina Corcho y lo que ha también buscado el ministro actual Jaramillo. Nosotros, por supuesto, hemos también criticado, cuestionado, pero también se hace evidente en el país que ese piloto del FOMAC, del sistema de salud del magisterio, pues también ha salido muy mal. Ha sido muy crítico para los mismos docentes que han respaldado este gobierno, cuando ese servicio que estaba a cargo de la previsora, de FIU Previsora, perdón, no ha cumplido los mínimos estándares para garantizar el sistema de salud del personal docente. Entonces, digamos que tenemos todas las alertas
de lo que el gobierno viene buscando, con lo que hemos denominado la crisis explícita. Y aquí tenemos también que señalar que el gobierno, por supuesto, con los partidos que lo acompañan y con las acciones de algunos partidos que se denominan independientes, pero que igual le están apoyando de manera importante sus iniciativas, pues vienen generando aspectos de recordar lo que era la crisis en la época de los 90 del Seguro Social. Y a ese cuadro, a ese espectáculo lamentable, nos quieren llevar. Yo diría que eso es, en resumen, los aspectos, digamos, que queremos controvertir, que nos diferencia sustancialmente, no buscar la estatización del sistema de salud, conservar el modelo de aseguramiento, mantener la libertad de elección del usuario, no prohibir la participación del sector privado o de entidades mixtas en la prestación del servicio de salud. Tenemos también algunas propuestas que nos parece importante en este conversatorio mencionar, y es en la propuesta de cambio radical mantener un criterio que para nosotros es fundamental, porque siempre que hablamos de cobertura, que es una de las variables importantes del sistema de salud actual, de los lugares destacados que tiene el sistema de salud actual, tenemos que decir que cuando hablamos de cobertura no hablamos de prestación efectiva del derecho de salud, particularmente en los territorios apartados o dispersos. Por eso hablamos de fortalecer la atención, el modelo de atención integral y diferenciado en materia de salud. Tratar de eliminar las barreras administrativas, que es otra de las críticas del actual sistema de salud. Pretendemos crear un sistema variable de pago de la UPC, porque lo que ocurre hoy es que existen unos subsidios cruzados, se paga, se asigna el valor de la UPC como si fuera estándar por parte de todas las EPS que prestan el servicio. Y lo que queremos en la propuesta de cambio radical es reconocer un poco más de valor a la UPC cuando la calidad ha sido reconocida por ellos. Darle un mayor aporte a esa UPC, quien es administrada, por supuesto, por parte de las EPS. Y entregar también un valor diferenciado, si me permite la expresión, para los territorios dispersos. Eso no existe hoy en la legislación y nos parece que es importante para disminuir esas brechas en materia de salud, hacer esa diferenciación en la asignación de la UPC. Igualmente, establecemos nosotros en nuestra reforma, nuestra propuesta de reforma a la salud, la posibilidad de promover la meritocracia, que los gerentes de los hospitales públicos puedan acceder a esos cargos por medio de concursos públicos. Esa propuesta algo se venía trabajando, Jorge, usted recuerda, en la reforma del gobierno, pero fue archivada en la última votación de la plenaria de la Cámara. Eso diría a grandes rasgos son los asuntos que nos permiten promover la propuesta de cambio radical y entregar con mucha seguridad cuáles son los beneficios. Repito que lo que busca es corregir los errores del sistema y no destruir, como está ocurriendo en la actualidad con la propuesta del Gobierno Nacional. Noticias recientes, que tal vez ustedes la conocen de primera mano. Ha dicho la Defensoría del Pueblo, tal vez hace 2 horas, que la reforma a la salud del gobierno no es viable, que no cuenta con el aval fiscal requerido para ser tramitada en la Comisión. Esto me hace a mí confirmar que el tránsito de la reforma que pretende el gobierno pues no va a tener futuro, porque el aval fiscal es necesario para estimar los costos de la reforma que el gobierno pretende implementar, pero también de dónde van a salir esos recursos. En un gobierno que ustedes también lo conocen, tiene dificultades de caja y viene aplazando
gasto y viene aplazando compromisos en materia presupuestaria. Yo diría, Fernando, que en esta primera parte presento pues una brevísima resumen de lo que es la propuesta del Partido Cambio Radical, y usted me preguntaba por información interna cuáles son las coincidencias y las diferencias entre las reformas del gobierno y la reforma del Partido Cambio Radical. Alguna de ellas pude mencionar, pero para poder precisar es que Cambio Radical no busca, o la oposición no busca, estatizar el servicio de salud. La primera gran diferencia. La segunda, tampoco busca politizar el sistema de salud, como sí lo pretende la reforma del gobierno nacional, a propósito de nuevas competencias y nuevas funciones para alcaldes y gobernadores. Lo tercero, ya lo había mencionado, nosotros no pretendemos eliminar el modelo de aseguramiento, por el contrario, lo fortalecemos en forma integral, pero también diferenciada. Tal vez en lo que coincidimos con la propuesta del gobierno es en fortalecer necesariamente la atención primaria, basado en modelos de medicina preventiva. Yo diría que en esas son las coincidencias y son las diferencias que tenemos con la propuesta del gobierno nacional, sin desanimar al auditorio que hoy nos escucha. Logramos votar, ya lo había dicho, el informe de ponencia. Tengo esperanza de que los partidos que hemos denominado bisagra, que son el Partido Liberal y el Partido de la U, que normalmente les vota las reformas al gobierno, lo vimos recientemente con la pensional y con la laboral, incluso el Partido de la U proponiendo un proyecto alternativo, que al final era de trámite la reforma laboral. Pues esperaría que estos partidos tuvieran conciencia de lo que está ocurriendo a nivel nacional, del drama que están viviendo los usuarios, de las dificultades de los pacientes de enfermedades huérfanas y de el riesgo que están corriendo también los médicos y el personal asistencial en clínicas y hospitales. Pensaría que ese llamado a la responsabilidad política tiene que darse en la próxima sesión y esperemos que podamos votar, ya lo he dicho, la próxima semana o el día de mañana en las sesiones que tenemos convocadas. Gracias, doctor Motoa, en esta primera intervención que nos deja muy claro pues, el tema que creo que es como la columna vertebral de alguna manera de lo que todos tenemos como en mente, que debe incluir una reforma de mantener la protección financiera de las familias, que tal vez es de los logros más importantes, poder mantener ese modelo de aseguramiento, un per cápita que nos permita pensar que es suficiente. Sin embargo, tengo como dos o tres comentarios para hacer. El primero es que siempre, digamos, cuando nosotros nos comparamos en materia de salud, pues tenemos que compararnos con quienes hacen buena salud en el mundo. Y el referente del OCDE es bueno. Y en el referente del OCDE, digamos que la invitación hace que tengamos a la mayor brevedad posible por lo menos 9 puntos del PIB destinados para la salud. Con menos de eso es casi que imposible tener un servicio que tenga una integralidad y una calidad buena. El otro comentario que hago es a propósito del FOMAC, que no tiene que ver mucho con el sistema de salud directamente en su misma naturaleza. Es un fondo del magisterio el que maneja esos recursos. Pero el día de ayer salió una circular del FOMAC que le dice a las clínicas que atiendan a todo el mundo con la cédula y la firma. Y se acuerda uno de esa crisis de los 90, de la libre adscripción que casi quiebra el seguro. Esa carta de ayer es como una invitación a quebrar el FOMAC en 15 días. Totalmente de acuerdo, Fernando. Haciendo esas cosas que parece que es una locura. El senador hablaba de esas dos dificultades de la incompetencia y la improvisación. Y yo decía pues que en el tema del gobierno hay un problema grave en cualquier planteamiento estratégico, que es el de la implementación. Y el otro es que hay pocas ideas y muchas ocurrencias. A la gente le ocurre hacer cosas que le parece que son muy grandes y al final es como no alcanza a llegar ni al nivel de la idea para poderla ejecutar. Y eso nos ha generado
una gran preocupación. Nos preocupa mucho que empresas tan grandes e importantes como el caso de Audiofarma, porque es que la figura de los gestores farmacéuticos en el manejo especializado de medicamentos para atender más cerca de 300 millones de atenciones en salud no es un trabajo sencillo, y que simplemente se haya como estigmatizado y se haya satanizado sin entender realmente lo que implica ese tema y lo que implica en un país donde la producción de insumos, materiales y dispositivos para la salud es mínimo. Yo creo que en esos proyectos de reforma tiene que haber algún tipo de estímulos a la industria nacional. Aquí en Colombia todavía no hacemos una sonda de Nelaton. La crisis de la industria la vivimos en la pandemia. No sabíamos hacer todavía tapabocas, ni guantes, ni nada. Pues casi todo es importado, con un dólar que ya pues está como a los 4.200, y que al paso que vamos podría crecer con toda esa guerra comercial que hay en el mundo. Ese es un tema de seguridad nacional, además, el tema de la seguridad sanitaria. Así que compartimos plenamente el tema y esperamos pues que se siga debatiendo el proyecto. Yo quisiera preguntarle a Jorge, desde la perspectiva tuya que has tenido en el tema del aseguramiento, ¿cómo ves ese problema hoy del aseguramiento? Que más de la mitad del país está en empresas intervenidas, que todavía no sabemos, por ejemplo, en el caso de Nueva EPS, todavía no tenemos eh, estados financieros del año pasado. El dato que suministraba esta mañana Juan Carlos, Jorge, es que la siniestralidad está en el 117%, cuando debería estar en 94%. Sin esa información de la que es la EPS más grande del país, uno calcula que eso puede estar alrededor del 120%, esa siniestralidad. Y ahí está uno, desde ese punto del aseguramiento, Jorge, tú que tienes tanta experiencia, eso es como medio quebrado. Digamos, en la práctica eso no es viable nada con esa siniestralidad y sin la adecuada gestión del riesgo, como lo mencionaba el senador Motoa. Fernando, ¿Qué comentario? yo quiero responder lo que tú dices, y senador, yo hasta hace un año, que fue la intervención grande que hubo, yo estaba en la junta directiva de la EPS Sanitas, y pues lo que hemos visto un año lleva, porque eso fue en marzo del 2024, es que pues las pérdidas se han acrecentado y las quejas fácilmente se han duplicado 2.5 veces más. Eh, digamos, a nivel de reservas que tenía la EPS, pues ya pasaron el billón de pesos, esas pérdidas de las reservas, porque pues en este último año las pérdidas han sido mucho más grandes. Se ha deteriorado el servicio, pues todo lo que vemos de la no entrega de medicamentos por no pago a los proveedores, y grave, cada vez, Fernando y senador, pues la situación es más crítica. Y bien que mal, Sanita funciona. En 9PS sí la situación está muy, pero muy crítica, porque pues las deudas ahí suben o pasan los 5 billones de pesos, y el deterioro del servicio es muy alto, y muchos usuarios quieren retirarse de 9PS, pero no saben para dónde irse, porque pues todas van por ese camino. Entonces la situación que vemos cada vez, y en las intervenidas, que creo que fácilmente es el 63% de los usuarios, Así es. cada vez es peor. Eso es lo que les puedo decir. Yo ya afortunadamente no estoy en la junta directiva, pero pues sí tenemos información de que las pérdidas acumuladas de EPS Sanitas cada vez son mayores. Gracias. Jorge Fernando, es que aquí es bueno recordar
que el gobierno, en mi criterio, siempre tuvo la intención de crear esta crisis en el país. Yo no recuerdo en anteriores gobiernos que un ministerio tan importante como el Ministerio de Salud fuera entregado a verdaderos activistas políticos. No siempre veía el privilegio de la capacidad técnica, de trayectoria académica, la experiencia. Aquí se entregaron esas banderas que la izquierda siempre trata de fomentar y de estimular porque es su verdadera ideología, que los temas de salud, que los temas de educación tienen que ser manejados por el Estado, al igual que los demás. Y esto en cabeza, ya lo hemos dicho, de el ministro Jaramillo y la ministra Corcho, pues desafortunadamente ha dado el resultado que estamos viendo. Quejas que han aumentado, como bien recordaba Jorge, del 2023 al 2024, información de la Defensoría del Pueblo, han aumentado las quejas en un 75% en este gobierno y con las entidades intervenidas por este gobierno e incumpliendo los mandatos de la Corte Constitucional y dilatando el aumento del OPC, que al final lo que significa, y todos en este escenario lo entienden, es de salvar vidas, es de tener los recursos adecuados en manera oportuna para poder atender las patologías y las urgencias de millones de colombianos. Entonces, vemos que esta crisis explícita creada por el gobierno, pues está dando desafortunadamente los frutos que ellos querían, y era generar este ambiente complejo en materia de salud. Hay que recordar también los retrasos injustificados al comienzo de este gobierno, no sé si fue cerca de año y medio, cuando no nombraban en propiedad el director del INVIMA. Todo ha sido muy pensado para afectar cada componente del sistema de salud y generarle esa afectación en lo que hoy el país también está reaccionando en contra del gobierno. Ustedes han visto las declaraciones del ministro de Interior que mencionaba a propósito de la consulta popular. El Partido Cambio Radical anunció que votaremos en contra el trámite, votaremos en contra del trámite y también haremos la campaña por la abstención o por el no si llegamos a ser derrotados en el Senado de la República. Pero en esa consulta popular ellos mencionaban que además de los temas laborales iban a incluir los temas de salud. ¿Lo recuerdan? Hace 3 semanas, pues ya dicen que no, que preguntas en materia de salud no va a haber, porque estoy convencido que la ciudadanía va a salir a las urnas, pero a votar que no a esa consulta popular. Yo quiero hacerle un comentario y como una crítica al Congreso, no al Senado, afortunadamente que está usted aquí hoy, pero uno sí ve un grado de algunos de irresponsabilidad cuando se vota favorablemente, por ejemplo, los artículos de la ADRES, en donde se le entrega 95 billones de presupuesto a la ADRES, una entidad que no tiene una junta, ni siquiera una junta directiva, pues que uno diría, la junta directiva de la ADRES con 95 billones debería ser como la del Banco de la República, una cosa autónoma, independiente, mirar realmente por dónde va. Pero el Congreso aprueba, no, démosle los 95 billones y luego miramos que dice uno, eso tiene como una cuota de responsabilidad ahí. Pero lo dejo para de pronto el comentario que pueda hacernos a eso, pero quiero darle la palabra al señor vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y tal vez el autor de publicaciones médicas y científicas más importantes que tiene el país, doctor Motoa, el doctor David Vázquez Aguad, ilustre ginecostetra. Yo quisiera preguntarte, David, ese tema de los cierres de los servicios de ginecobstetricia, de pediatría, eso es de las cosas que más yo no sé, no habíamos visto eso nunca. Realmente hospitales como San Ignacio, hospitales de Medellín, hospitales en Bogotá, la Clínica Occidente ayer o antier también cerró su servicio de ginecobstetricia. ¿Qué va a En pasar Cali, con la eso? clínica, perdón, Fernando, en Cali, la clínica Farallones, que La lo Clínica principal Farallones. era neonatos y gineco.
Entonces, doctor David, ¿cómo ven desde el lado de la academia y usted con esa trayectoria tan grande en la formación de ginecólogos de este país ese tema? David. Muchas gracias, muy buenas noches y gracias al doctor Fernando Salgado, mi amigo y colega, y al doctor Jorge Ramírez por estos espacios. Y buenas noches, doctor Otoa, por Muy buenas compartir noches. con nosotros sus conocimientos y sus posiciones respecto a este tema que a todos nos inquieta sobremanera. Antes de responderle a Fernando, quiero hacer la aclaración que en el momento yo ya no soy el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, lo fui hasta el mes pasado, soy un miembro de número más, pero por supuesto, muy preocupado por todo lo que está sucediendo. Específicamente a lo que me comenta Fernando Salgado, claro que es una situación que cualquier país serio, cualquier país que considere que la salud es el principal bien de la población, eh, hubiera sido situaciones como para tumbar un ministro. Que conste que yo no quiero tumbar ningún ministro, o al menos no abiertamente. De una vez lo dejo clarito, pero el doctor, el honorable senador, nos está poniendo el ejemplo de la clínica Farallones. Y claro, yo conozco muy bien al doctor Ricardo Paredes, que usted también lo debe conocer, un gran ginecobstetra perinatólogo que publicó una carta casi llorando de la impotencia de ver los servicios de obstetricia y de neonatos vacíos, vacíos, las camas vacías, los ventiladores sin usar, todo sin usar en un país donde hay tantas falencias, tantas necesidades. Realmente la indolencia con que el gobierno central ha manejado el tema de la salud es muy dura. Aquí en Bogotá, el Hospital San Ignacio, para empezar, el hospital donde tantos nos formamos, yo soy javeriano, soy ginecobstetra javeriano, cerró el servicio de maternidad y no pasó nada. Ayer lo cerró la clínica Accidente y no pasó nada. En Cali, doctor, la clínica Farallones y no pasó nada. Pregunto, ¿cómo es posible que pase esto y no pase nada? Perdónenme, hay un poema de Nicolás Guillén que dice, ¿y cómo puede ser usted indiferente a ese gran río de gente, a ese gran río de sangre, a ese gran río de huesos? ¿Cómo puede ser que el cambio que nos prometieron en salud fue para peor? Como muchos pensamos, estábamos mucho mejor en salud cuando las EPS, entre comillas, se robaban la plata, como dice el gobierno, que ahora que las EPS fueron intervenidas y aparentemente ya no se roban la plata. Discúlpenme si soy crítico, pero soy abiertamente crítico de lo que está pasando y me llena de mucha tristeza que los entes encargados de levantar la voz, de manifestar su enérgica protesta, no lo hagan con la debida contundencia. La oportunidad que me da el doctor Fernando Salgado de manifestar lo que siento, la tomo, la tomo como una oportunidad de liberar la tristeza, por no decir la rabia que me embarga a mí y a todos los médicos. Y los que me están escuchando lo saben, de ver con qué desidia y con qué indolencia se maneja la salud. Y lo peor, cada vez va a ser peor. No se ve solución y estamos enfrentados a una crisis sanitaria sin precedentes. Perdónenme si he sido reiterativo, pero la verdad es que así lo siento y lo sentimos mucho. Muchísimas gracias, Fernando, Jorge y honorable senador. Gracias nuevamente por estar entre nosotros. Sí, David. Muchas gracias, David. Doctor Motoa, sobre el tema del profesor David. Pues comparto totalmente la exposición que ha hecho. La preocupación se vuelve a un nivel de dramatismo cuando vemos estos hechos que se materializan en muchas ciudades del país. Yo le quería preguntar al doctor David, que conoce y tiene experiencia en el tema, ¿por qué la sensibilidad de estas clínicas, perdónenme la expresión, maternas, de ser las primeras o las más afectadas? Bueno, no las primeras, pero sí las que han tenido en este, en este periodo un impacto tan
tan nocivo en las decisiones del gobierno. Ya hemos hablado del no pago oportuno de los recursos de la EPS intervenida, el aumento de la OPC, pero ¿por qué esa sensibilidad en lo que tiene que ver con neonatos y con los servicios de ginecobstetricia? Porque es que lo que yo veo es, sí, clínica Farallones de Cali, la clínica Versalles de Cali, que también es especializada en temas de maternos también con riesgos. La Clínica Colombia cerró una parte que tenía que ver con ese servicio para atención a neonatos, como que los temas de los recién nacidos es lo más sensible hoy en esta, digamos, impacto que ha tenido la acción o la inacción, mejor, del gobierno nacional. No sé si es por el tema de los recursos, por qué es el área más sensible, porque me gustaría conocerlo para poder también impulsar esa discusión a propósito de la discusión de la ley estatutaria que tendremos el día de mañana. Sí, es un poco de todo, honorable senador y queridos amigos que están conectados. Por una parte, los nacimientos en Colombia han disminuido. ¿Sí? La reducción desde el año 2015 hasta hoy de los nacimientos ha sido del 37%. Y el año pasado, por primera vez en la historia, nacieron menos de 500.000 niños. En la historia que tenemos conocida, nacieron 445.000 niños. O sea, el número de nacimientos se ha disminuido notoriamente. Eso hay que decir. También hay que decirlo que tener servicios de maternidad no es rentable. No es rentable financieramente. A uno como médico y como ginecobstetra le da mucha tristeza tenerlo que decir así, pero es así. No son rentables financieramente y entonces las instituciones, las IPS, o como se llamaban IPS, porque ya uno ni sabe cómo es que se van a llamar ahora las IPS, las EPS, las HPS y todas esas. Entonces, ¿qué sucede? Las están ahorcando financieramente porque las deudas que tienen las EPS o como se llamen con esas instituciones son altísimas. Están cerrándose los servicios entonces como un mecanismo de defensa que financieramente son más vulnerables. Y ahí es donde viene la ginecobstetricia y los neonatos a sufrir. Pero es que Colombia es un país, honorable senador y queridos amigos, donde la mujer ha sido tradicionalmente maltratada, humillada y arrinconada. ¿Cómo puede ser posible que en un país donde asesinen 3 mujeres al día, los datos no los da el doctor Vázquez, los da la misma vicepresidencia de la República? La vicepresidente lo dijo clarito. En Colombia asesinan 3 mujeres al día. ¿Cómo es posible que en un país con tantas falencias para las mujeres se cierren los servicios de maternidad y estos grupos feministas y los grupos progres y los grupos que tanto hablan no seguridad social, sino de la igualdad social y tan sensible socialmente no se manifieste? Es lo que uno no entiende. ¿Cómo un gobierno su sensibilidad social sea indolente ante lo que más golpea lo social, que es la salud? Yo no entiendo como médico. No lo entiendo. No sé si alguien lo puede entender dentro de este grupo que la mayoría somos médicos, pero de verdad que da una gran desazón, una gran desesperanza. Mis 2 hijos son médicos y no hacen sino preguntarme, papá, ¿pero qué pasa con la salud en este país? Y vuelvo y digo, lo que falta va a ser peor, honorable senador, y usted lo sabe, porque es que ya no es cuestión de reforma de la salud, sí, sí o sí no, es una cuestión de crisis. El chuchuchú que nos anunció el primer magistrado de la nación se ha visto en todo su esplendor. No sabemos qué hacer. Y repito, los entes no han sido lo suficientemente contundentes para que se pueda, por lo menos, hacer una manifestación de absoluto rechazo a lo que está pasando. Creo que falta contundencia a los que nos toca ser contundentes. Doctor Gracias, David, David. yo coincido en lo que usted ha entregado como diagnóstico. Tenía también esa información. Es el área menos rentable de algunas clínicas o de las clínicas y hospitales, el tema de neonatos, los temas de las maternos. Tal vez por eso se viene afectando de manera grave
la prestación de ese servicio. Pero también decirle que el reclamo que usted hace de las instituciones, nosotros desde la oposición también lo ejercemos. Hemos realizado debates de control político, hemos propuesto alternativas de solución a reforma a la salud, hemos establecido mociones de censura al ministro de Salud, pero tenemos, hay que reconocerlo, un gobierno indolente y unos aliados del gobierno que están pensando en sus intereses personales, muy partidistas y no en el interés general o en el bienestar colectivo. Y uno también cuestiona la falta de acción de los órganos de control, que debería ser, como usted lo menciona, contundentes, porque yo he visto que la sociedad civil se ha manifestado, lo han hecho a propósito de las marchas, de los medios de comunicación, han establecido también las alertas, una figura que para nosotros como Cambio Radical pues es supremamente determinante, como Germán Vargas Lleras, acaba de escribir una columna y ha hecho varios pronunciamientos de lo que está ocurriendo en materia de salud. La última la titularon en El Tiempo, nos está matando. Pero sí es un tema de seguir generando estos espacios para lograr una cohesión con los que estamos sintonizados con la realidad de las necesidades del país, que esto no solamente involucra al sector de oposición, sino también a la sociedad civil, para que nos manifestemos en la forma que podamos hacer. Y que si la consulta se presenta, digo yo, sea también un tema para generar el rechazo de lo que viene haciendo este gobierno, o recoger incluso firmas, porque el gobierno cree que va a salir mucha gente a votar su consulta, porque en una etapa previa recoger un número de firmas considerables y entregarlas al Senado, a decir, estos son los colombianos que no creen en esa consulta popular, o estos son los colombianos que entregan este número de firmas para rechazar esa mala acción del gobierno en materia de salud. Yo creo que estamos en la misma línea de defender los intereses generales, los intereses de país, pero sí cuestiono también hay ciertas acciones, digamos, muy tímidas de los órganos de control. Lo de la Corte Constitucional es un ejemplo. Han venido desconociendo, burlándose permanentemente de las órdenes de la Corte y dilatando lo que hace varios meses debe haberse solucionado, que es el reconocimiento adecuado del OPC. Lo que hizo el gobierno fue destituir, desvincular a los técnicos del ministerio que tuvieron la consideración de establecer un procedimiento y una recomendación de cuánto debería ser el OPC. Por supuesto, muy superior a lo que el gobierno decidió el año inmediatamente anterior. Hay una, gracias, senador. Yo quería como complementar un poquito lo del tema de David, en ese tema de la rentabilidad, porque siempre lo que dicen es, se cierra el servicio porque no es rentable, y entonces piensan que es que las clínicas son como muérganos que no les gusta atender, sino lo que le pagan bien. Y es ese realmente el tema. Yo, disculpa la analogía, David, yo digo, es como el cuerpo de bomberos. Si a los bomberos le pagaran el sueldo por cada incendio que apagan, pues se morirían de hambre, porque pues la idea es que no haya incendios. Aquí el tema es que cuando uno tiene una clínica, tiene que tener el ginecostetra 24 horas al día, el pediatra 24 horas al día, la enfermera 24 horas al día, a todo el mundo 24 horas al día, pero uno no puede decir a qué horas van a hacer el bebé. Puede llegar a las 2 horas, a las 3 horas, 5 al tiempo, 8 o uno solo al día. Pero si llega uno solo al día, hay que tener todo ese equipo humano, tecnológico allí para atender al bebé como lo deben atender. Entonces, obviamente que si a uno, a los hospitales o a estos hospitales no le pagan eso y tienen que tener una gran infraestructura para mantener esto, pues se van a quebrar. Pues no hay forma. Y eso implica tener que explorar nuevas formas de financiamiento y pago y reconocimiento de esos servicios. No puede ser el parto vale tanto y hasta luego pues como la peluqueada. Esto requiere un análisis más profundo, más humano, más certero. Siempre lo digo, en Colombia le dicen a uno que en las cárceles colombianas, le decía yo a alguien, hay 400.000 presos, y cada vez que roba a alguien le dicen que es que roba porque es pobre. Yo decía, si los pobres robaran, tendríamos como 40 millones en las cárceles.
Ahí es que mirar cómo vamos a socializar a esa gente, cómo evitar pues que entren a ese tipo de cosas. Así que sí hay un problema de fondo económico para esas instituciones poder mantener esos servicios, en especial cuando no le pagan lo que hacen de manera oportuna y puntual. El doctor Juan Carlos quería hacer una pregunta también. No sé, doctor Juan Carlos, te doy la palabra. No creo que tenía un problema con el micrófono, pero me decía él que qué medidas han considerado ustedes si hay un cambio de gobierno para volver a un sistema de salud viable, si han dialogado con otros grupos de la oposición para hacer alguna alianza y trabajar en estos temas. Pues Fernando, la pregunta me lleva a una respuesta que para nosotros es la principal consigna. Debemos derrotar al petrismo en las elecciones del año 2026. Y no solamente es en la campaña presidencial, sino también en la conformación de las listas al Congreso, porque eso suele ser un tema que poco interés le da a la ciudadanía y es fundamental. Y ustedes de alguna forma lo han reconocido. Qué bueno que en el Senado tengamos hoy la posibilidad de controvertir y de alguna forma revertir el daño que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, que no está ocurriendo lo propio en la Cámara de Representantes. El mismo Congreso también tendrá que establecer unas reformas, acompañar a un presidente que derrote al petrismo para poder recuperar lo que quede del sistema. Y para ello se debe hacer una verdadera reunión de mucha sinceridad en el tema de las cuentas. El Estado debe a los prestadores establecer acuerdos, necesariamente hay que hacerlo, y el país conoce que el sector privado también es generoso a la hora de hacer acuerdos y de hacer contribuciones para mejorar condiciones de vida de los colombianos. Así que aquí no podemos, como lo hace el presidente, satanizar los medios de comunicación, estigmatizar a los gremios, responsabilizar de la crisis a 5 supuestamente familias ricas del país. En todas las crisis, o los medios de comunicación, o el Congreso, o los ricos, o los oligarcas, no asume las competencias que ya lleva como presidente de la República en 3 años. Yo creo que sería eso, llegar a acuerdos, sincerar las cuentas y, por supuesto, devolverle el nivel técnico a las entidades que deben ser técnicas. Me refiero a la Superintendencia de Salud, me refiero al Ministerio de Salud, me refiero a la ADRES, me refiero a las entidades, al INVIMA. Todo lo que este gobierno ha hecho mal, nos toca corregirlo en el próximo año, si todo sale como nosotros pensamos, en estrategias, en este tipo de conversatorios, en las visitas a los territorios, en lo que el país hoy demuestra claramente las encuestas. Una desaprobación del presidente de la República de cerca del 70%, pero para ello también requerimos estar unidos en la primera vuelta electoral. Y ese es un propósito que también Germán Vargas Lleras, y tengo que hablar en nombre de él porque es el que más ha insistido, que en primera vuelta tratemos de estar unidos para poder tener una candidatura muy fuerte que pueda derrotar a los aliados de Petro en el año 2026. No Fernando, sé si, me gracias. permite, yo le tengo una pregunta al senador. Jorge, hablamos de política y se comienza usted a motivar aún más. Claro, y eso que no soy ginecólogo. Senador, la pregunta es la siguiente. Usted habla con mucha propiedad de elecciones del 2026. La pregunta mía es, ¿tenemos los argumentos y las razones para decir que van a haber elecciones 2026? Eso quiero oírlo a usted como senador, lo que ustedes hablan allá, porque es que todo lo que está buscando y a todo lo que, a mi criterio, si las hay, las pierden. Y no nos confiemos. Pero segundo, ¿será que las hay? ¿Será que están buscando todos unos mecanismos para que no? Quiero oírlo, senador, y discúlpame la pregunta. Jorge, yo creo que las instituciones están funcionando, están cumpliendo con su obligación constitucional. La mayoría de ellas. Me refiero a las decisiones del Consejo de Estado, contra de algunos actos administrativos, decretos del Gobierno Nacional. No solamente nombramientos de cónsules o embajadores, que es un tema menor,
pero sí hay ciertas decisiones del Ejecutivo que el Consejo de Estado ha venido actuando. Lo propio ha ocurrido con la Corte Constitucional. Recordemos el decreto de emergencia económica de La Guajira, que la Corte declaró no ajustado a la Carta Política. Esperamos, yo creo que es el proceder también de la Corte Constitucional del último decreto de conmoción, a propósito de lo que ocurre en el Catatumbo. Eso no fue un tema inesperado ni de emergencia. Eso fue una situación que creó este gobierno en materia de orden público, que fue indolente y que permitió que los criminales dominaran no solamente el Catatumbo, sino otros territorios en el país. El Congreso, particularmente el Senado, viene actuando. Por eso tenemos constantemente los señalamientos del presidente de la República. Cuando uno habla que en democracia las instituciones están cumpliendo con ese objetivo, el cual fueron creadas, con ese soporte constitucional y legal, pues uno diría que no existe la posibilidad de generar alguna alteración del mandato presidencial que debe terminar en 2026. Pero también lo digo porque con una aceptación de un presidente de la República del 30%, pues difícilmente puede tomarse unas vías de hecho que pueda aprovechar la consulta popular para generar alguna escaramuza, pero que yo sinceramente no creo que vaya a poner en riesgo la estabilidad democrática de Colombia en los próximos meses. Sinceramente, porque se lo manifiesto así. Hay otras voces que tienen de pronto un concepto distinto, un poco más pesimista, pero yo pensaría que sí estamos preparados para retomar la democracia en el año 2026. Gracias, senador. Y oyéndolo como lo habla con propiedad, quedó más tranquilo. Simplemente hice el comentario porque es que no le deja a uno de dar temor No, por total. debajo. ¿Quién sabe qué estén pensando y planeando? Gracias. Doctora Montoya, alguien nos hace una pregunta por el chat con relación a su opinión respecto al tema de la paz total. ¿En qué va a parar eso? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasa con todo? Fernando, eso fue una política errática que advertimos en los debates pertinentes cuando se modificó la ley 418 por allá en noviembre del año 2022, iniciando el gobierno de Gustavo Petro, y es el factor del aumento de la violencia en el país. En eso no nos equivocamos cuando advertíamos que esa política errada de la paz total iba a fortalecer a los criminales. Territorios que hoy están a merced de estas organizaciones. Un supuesto acuerdo de paz sin verificación internacional, sin protocolos, sin procedimientos, pues por supuesto tiene que salir mal. Lo que el gobierno hacía con los actores de paz era establecer tal vez una inacción y que en los territorios las bandas criminales, disidencias, ELN, Clan del Golfo, como se llame, tuvieran ellos sus propios acuerdos. El gobierno, la fuerza pública, no hacía ofensivas. Y eso ha terminado saliendo como un verdadero desastre en materia de seguridad. El aumento de las masacres en el país es una realidad. El aumento de asesinatos de líderes sociales es una realidad. El aumento de la extorsión. La disminución del presupuesto, hablando de paz total, la disminución del presupuesto del sector defensa también es una realidad. En el año 2024, en el año 2023, este gobierno redujo el presupuesto del sector defensa, del mantenimiento de helicópteros, de aeronaves, de la asistencia técnica que tenía con otros países como Israel. Todo ha sido errático y de mucha consecuencia en materia de seguridad. Ahora, el presidente, ¿qué le corresponde? Con el ELN, después de lo que sucedió en el Catatumbo, uno esperaría que no solamente suspendiera los diálogos, sino que fuera con acciones ofensivas a capturar a los cabecillas de esas organizaciones criminales. No lo está haciendo, no está sucediendo. Las disidencias de la FARC en muchos departamentos, como el sur del país, en el departamento del Cauca, incluso en el Valle del Cauca, siguen siendo la autoridad suprema. No existe Estado, son las disidencias de la FARC. En Buenaventura,
que salían las denuncias tal vez el día de ayer para hablar de la actualidad, era también un acuerdo entre bandas criminales, los chotas y los espartanos. Póngase de acuerdo, no se ataquen. Por supuesto, eso es muy débil, muy frágil. Está el recrudecimiento de la violencia el fin de semana en Buenaventura. Y qué difícil es para la fuerza pública retomar los espacios que tenía, digamos, bajo su supervisión y que en estos 3 años se han perdido. Adicional a ello, el aumento de los cultivos ilícitos, combustible, buena financiación para estos grupos criminales. No hay política de sustitución de cultivos ilícitos. Una mala concepción de la política antidrogas que nos tiene hoy en cierta observación del gobierno americano a propósito de la certificación de la lucha antidrogas de Colombia. Entonces, de la paz total, el principal fracaso del gobierno, no sé si igual que el sistema, que la mala actuación en materia de salud, pero son los dos grandes problemas que el gobierno Petro ha generado a Colombia y que tocará revertir en otro gobierno después del año 2026. Hay alguien, senador, muchas gracias, que comentario. Es esa visión de lo que son los estadistas, doctor Jorge. Alguien aquí hace una anotación y nos dice que qué bueno que sean los senadores del Valle, hablando de la doctora Norma Hurtado, que también ha liderado estos temas de la salud con mucha vehemencia. Y obviamente, pues hay que Pero reconocer tengo eso. diferencias con ellas por la pensional y por la laboral. Pero bueno, bueno, de eso se trata la democracia, al fin de cuentas. Ah, Fernando, sí, otro Jorge. comentario con pregunta que le tengo al senador Motoa. Senador, es sobre el tema del cupo, que creo que era de cambio radical en el Consejo Nacional Electoral, que se perdió. Y, Jorge, y creo que va a estar para cambio histórico, cuéntanos un poquitico cómo es eso, no, qué Jorge, cantidad, quién lo va a ocupar. con toda claridad, este problema, porque yo lo considero que es un problema para el partido, inició con la renuncia del magistrado Lorduy, que en su momento en el Congreso en pleno yo advertía las consecuencias de esa renuncia e incluso decía que antes de tramitar la renuncia del magistrado se hiciera presente en el Congreso para explicar cuáles eran las razones que justificasen esa renuncia. No ocurrió así, el Congreso tomó otra decisión y hoy tenemos un escenario muy complejo porque en el año 2022 yo siempre he sido opositor al gobierno de Gustavo Petro, incluso en campaña, y hace 4 años, cuando perdió la candidatura, pero en la Cámara de Representantes en ese momento, y hablo de cambio radical, era un poco más prudente, si queremos decirlo. Ellos insistieron en que fuéramos partidos independientes. Y ahí se suscribieron los acuerdos. Cambio Radical no era oposición como partido. En el año 2022 sí lo éramos algunos senadores de la colectividad. Y se suscribieron unos acuerdos. Y en esos acuerdos se establecían que cualquier renuncia de un magistrado del Consejo Nacional Electoral elegido, fueron 9 en el 2022, tendría que ser reemplazado por el que siguiera en orden inscrito. Eso es lo que suscribieron los partidos políticos, todos, incluyendo a Cambio Radical y al Centro Democrático. En este momento, y Marco lo sabe y también lo sabe Fernando, mi partido está en una decisión de bancada, tanto Cámara como Senado, para tomar la decisión a propósito del cupo que quedó en el Consejo Nacional Electoral. ¿De quiénes se inscribieron? Si se respalda a alguno de los dos candidatos que se inscribieron o si se toma la decisión de votar en blanco. Mi recomendación, alcancé a expresarla previa a ingresar a este conversatorio, era que no margináramos de elegir algún candidato que pueda tener cercanía con las mayorías de gobierno. Eso es lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo a propósito de la edición del Consejo Nacional Electoral. Ahora, que el ingreso de un nuevo magistrado modifique, como lo han dicho algunos medios de comunicación, las mayorías al interior de esa corporación, pues no lo sé. Yo pienso que
el Consejo Nacional se ha demorado demasiado para tomar las decisiones, si son responsabilidad de la campaña presidencial en la violación de los topes y de las normas legales. Creo que llevamos en esta historia cerca de año y medio en una autoridad que es una autoridad administrativa, no tanto judicial, y que toma sus decisiones sin que pueda existir una apelación. Por eso tengo algunas observaciones muy personales de lo que pueda ocurrir al interior del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros no pretendemos, ni mucho menos, Jorge, hacer ningún acuerdo con el petrismo. No lo hemos hecho con la elección de magistrados de la Corte Constitucional. No lo realizamos con la elección de procurador, con otras elecciones al interior del Congreso. Nos hemos mantenido muy distantes del gobierno nacional, pero hay que recordar que eso fue lo sucedido en el año 2022 y que vamos a esperar una vez termine este conversatorio para enterarme qué ha decidido, si es que tomó alguna decisión, cambio radical, porque la elección viene siendo el 8 de abril, Congreso en pleno, para elegir el reemplazo de César Lorquí. Gracias, senador. Hay una última pregunta aquí del doctor Gabriel León, salvo que alguien más haya levantado la mano, creo que no, ya la del doctor Juan Ricardo se hizo. Así que le doy la palabra al doctor Gabriel para que nos ¿Me haga la escuchan bien? pregunta. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, felicitar a Jorge Felipe por esta sesión, a Fernando y al senador Motoa por su participación. La campaña electoral ya inició y es tema obligado en todos los pasillos. Y la gente comenta lo siguiente. Primero, esto es como una carrera de caballos. En la última curva se sabe quién va a ser el presidente. Ahorita son muchos candidatos, pero de eso hay mucho camino Sí, para recorrer. ¿Y por quién vamos a votar? Entonces la gente dice, miremos los tres punteros. Gustavo Bolívar, es un alfil, pero ese no se va a la campaña. La verdadera candidata a la izquierda va a ser Claudia Nayibe, y Claudia Nayibe, si nos descuidamos, va a ser la presidenta. ¿Quién más sigue ahí? Vicky, la gente dice que es una gritona, pero fíjense que se está desinflando, y la gente dice, esa se desinfla dentro de par meses. Por ahí no es. Fajardo, todo el mundo dice, muy bueno, muy inteligente, tiene todas las capacidades, pero con un gobierno de izquierda fuerte, tiene que venir un gobierno de centro, derecha fuerte. Y en Colombia solamente hay un candidato que reúne esas condiciones, que conoce el país, tiene la fortaleza y es fuerte. Se llama Germán Vargas Lleras. Pero la gente dice, ¿pero para qué voto por él si no reúne votos? Es muy bueno, pero no reúne votos. Entonces, doctor Mota, la pregunta es, ¿qué van a hacer diferente este año para que Germán Vargas Lleras tenga votos? Porque él siempre está en el partidor automático, pero no sale, porque no tiene la aceptación de un electorado grande. Entonces, la pregunta es, por favor, ¿qué se va a hacer este año para que efectivamente tenga los votos que requiere para que sea presidente? Gracias. Gabriel, las realidades, y agradezco la pregunta, las realidades del país actuales son muy distintas a las necesidades del año 2022, del año 2018, incluso 2014. Aquí existe verdadero temor y riesgo de país. Lo hemos hablado en este conversatorio, por los temas de salud, por los temas de seguridad, por los temas de la misma afectación económica a todos los estratos, el aumento continuo del precio de los combustibles, de los peajes, eso impacta a toda la cadena productiva y por supuesto genera efectos inflacionarios. La realidad del país es otra y aquí se requiere, y por supuesto, pues, ¿qué más quisiera yo? Que se eligiera una persona de las calidades, las condiciones, la trayectoria de Germán Vargas. Nadie desconoce que tiene un conocimiento profundo del país en materia de infraestructura, en materia de seguridad. Conoce todos los municipios de Colombia, porque lo ha recorrido como ministro de Vivienda, como vicepresidente de la República, cuando entregaba casas gratuitas, cuando construía carreteras. Es un buen ejecutor y el país antes no reconocía la importancia de un mandatario que fuera ejecutor para pasar de lo que hoy vivimos, mercaderes de ilusiones,
Necesitamos a alguien que materialice las propuestas y las convierta en realidad. Ese definitivamente es Germán Vargas. Nosotros de Cambio Radical hemos insistido en que presente prontamente su nombre a consideración de los colombianos para ser candidato a la presidencia. Yo pensaría, y lo digo como senador de la República, no quiero comprometer a Germán Vargas ni mucho menos, pero yo pensaría que tiene él la responsabilidad de hoy de revertir el daño que ha hecho Gustavo Petro. Y esa es la responsabilidad que debería asumir en la próxima contienda electoral. Él ha mencionado que quiere que el sector que usted menciona, Gabriel, de centro derecha, estemos unidos, que presentemos un solo candidato, que no dispersemos los votos. Y esa invitación hay que hacérsela también a los demás candidatos. Se ha dado algunas luces de lo que puede ocurrir en otras candidaturas, como la de Claudia López, que puede ser al final apoyada por el petrismo. Ya se ha visto que en el pasado han trabajado juntos, han tenido un matrimonio en varias oportunidades, hablando desde el punto de vista político. Y no podemos confiarnos. Y yo sí creo que ese nombre de Germán Vargas hoy tiene un mayor aprecio y una mayor valoración de lo que pudo haber ocurrido en contiendas anteriores, porque la gente está sufriendo los temas en sus territorios. Y eso requiere una personalidad que tenga carácter, que tenga conocimiento, que tenga experiencia. Y ese es el nombre de Germán Vargas. Valga la cuña aquí para luego que sea promovida, que desde el foro de Cecimín hicimos el lanzamiento de la candidatura de Germán Vargas. No, yo sí pienso que esa es la persona adecuada para poder, insisto, revertir el daño que ha venido generando el gobierno de Gustavo Petro. En la última convención de Cambio Radical, que fue tal vez hace un mes, la voz unánime de representantes y senadores era pedirle a Germán Vargas que iniciara ese proceso que lo llevara a la presidencia de la República. Está en eso. Yo lo veo en giras internacionales, lo veo recorriendo territorios. Entonces pienso que está escuchando esta solicitud no solamente de la bancada de Cambio Radical, sino de personas y de ciudadanos como usted, Gabriel, que lo ha solicitado y que lo está pidiendo como candidato a presidencia. Gracias, doctor Motoa. A Gabriela yo tomo el primer mensaje del senador en el sentido de que no solo hay que pensar en la presidencia, sino en el Congreso de la República. Imagino yo, pues, que el senador seguramente estará nuevamente en esa fila, así que Gabriel, hay que empezar por el comienzo ahí con el Congreso. Yo creo que es muy importante que el próximo presidente si tenga un Congreso, pues, que lo acompañe con la misma vehemencia. Eso no tendría sentido ganar uno y perder el otro. Eso es muy Sí, de importante Fernando. que pensemos en esos congresistas. Doctor Jorge, me comentaba la asistente, la asesora del doctor Motoa, que él todavía tiene parte de la reunión allí y quería pues agradecerle mucho a todas estas luces que nos has dado y sobre todo pues el compromiso tuyo con el país, con esos temas álgidos, con la salud particularmente, que es un tema que hoy nos duele a todos y queremos que mejore. Y pues quería darle la palabra a Jorge para que también lo despida, por supuesto antes al senador Motoa y posteriormente a Jorge. No, pues Fernando, no me queda más que agradecerle al senador por este tiempo que nos ha dedicado hora y media exactamente a tu coordinación, Fernando, y yo simplemente quisiera, senador, en el último minuto, ¿qué mensaje final nos deja a todos los colombianos que estamos oyéndolo, que sabemos su trayectoria como senador, todo lo que ha hecho en el área de salud específicamente? Yo no lo conocía, sobre lo de biopolímeros, tantos problemas que ha generado, pero básicamente hoy lo puedo decir que eres el senador líder de Cambio Radical, una persona con muchísima credibilidad, seriedad, como hoy nos lo ha demostrado.
¿Qué mensaje final nos quiere dejar a estos colombianos que estamos oyéndolo y que vamos a ser transmisores de todos estos conceptos? Este conversatorio queda grabado 8 días en YouTube y van a ser muchísimas las personas que por alguna razón, sobre todo médicos que hoy no se pudieron conectar, que por YouTube le van a oír. Eso era lo que quería decirle, senador, que en este último minutico, ¿qué mensaje final nos quiere dejar, no digamos a médicos, sino a los colombianos que estamos aquí reunidos? Jorge, confianza en lo que estamos haciendo como oposición, que no estamos únicamente generando críticas al gobierno, sino que también estamos tratando de presentar alternativas. Yo creo que ese es un mensaje que ojalá pudiéramos replicar. La oposición es una oposición seria, es una oposición que tratamos de hacerla con argumentos, de manera técnica, no solamente desde el activismo político. Y no solamente hablo de mi partido, hablo también del Centro Democrático y de otros partidos políticos que han venido realizando una oposición juiciosa en el Senado de la República particularmente. Ese es el primer mensaje. Lo segundo, muy importante, Jorge, ojalá se replicara conversatorios como estos por parte de otros gremios u otras asociaciones u otra, sí, liga de vecinos, como quieran llamarlo, porque este escenario que hace el Centro de Cirugía Mínima e Invasiva, pues permite generar un diálogo franco, directo, sin mayores formalismos, conociendo la realidad del país, pero sobre todo haciendo democracia. Y eso es lo que ustedes, profesionales, todos, de altísima trayectoria y responsabilidad, disponen del tiempo suficiente para informarse, para enviar mensajes que, por supuesto, tendremos que tramitar, pero para defender al final lo que nos interesa, que es la vida de los colombianos. Y eso ustedes lo vienen haciendo de manera muy juiciosa, muy responsable, con marco casi que con mes de anticipación, la programación, la organización, la buena planeación para que estos conversatorios pues salgan lo mejor posible. Yo me siento de verdad muy honrado de haber sido invitado. Espero poder participar en otros escenarios que ustedes también tengan invitarme. Ojalá esto se pueda replicar con otros actores políticos y que la ciudadanía participe de manera activa como ustedes lo ven haciendo. De verdad que mi agradecimiento y mi reconocimiento por esta asociación, por este centro que deja un precedente importante para que en otras regiones del país puedan trabajar de manera tan juiciosa como ustedes lo vienen haciendo. Gracias, senador, por esas palabras y seguro que antes de que se acabe esta legislatura lo invitaremos nuevamente con temas importantes que irán apareciendo. Simplemente quiero robar un minuto y hacer la invitación para nuestra reunión que va a ser el lunes 7 de abril por un tema logístico de los Gracias, Jorge, gracias a todos. Gracias, senador. Gracias, senador. Va a ser el lunes 7 de abril, es decir, de ayer en 8 días, la segunda parte de Genios Fugaces de la Música, en un conversatorio donde estarán nuevamente 2 personas que saben muchísimo de música, que son Juan Fernando López y Hugo Caballero Durán. Y bueno, vamos a tener aquí que nos van a hablar de la vida. Fueron personas que murieron antes de cumplir los 40 años. Henry Purcell, Vincenzo Bellini, Frédéric Chopin y Lille Boulanger. Entonces, todos invitados para el lunes 7 de abril. Muchas gracias, Fernando, por esta excelente moderación y a Cristina por toda la parte logística, más todas las personas que estuvieron acompañándonos en este excelente conversatorio en donde pudimos hacer preguntas, comentarios y creo que todas fueron muy bien respondidas por el senador Fernando. ¿Qué última palabra quiere decirnos? No, yo creo que el mensaje del senador al final es cierto. Yo creo que este grupo ha hecho como, ha roto un paradigma en estos temas
de la diversidad de los temas, pero sobre todo el podernos compartir la experiencia de personas con las cuales pueda uno compartir o no su pensamiento político, pero los hemos escuchado a todos y creo que todos coinciden en la necesidad de apoyar por los temas de la salud, o los temas de la seguridad, los temas políticos, así que agradecerte a ti por continuar ahí persistiendo con estas reuniones que tanto nos oxigenan la semana. No solo a mí, Fernando, a todos, a ti que sin la moderación, lo que me ayudas en conseguir personas, a Marco, que fue Marco Rodríguez, que fue la persona que me hizo el contacto con el senador desde hace casi un mes, semanalmente hablando, porque él es una persona que hoy está en plenaria, estaban en votación, esto es el tiempo que le dedica, pues es muy importante, y a todos los asistentes. De eso se trata. Pienso que esto es hacer patria, hacer país. La política, yo pienso que no es tema vedado como mucha gente cree, que la religión y la política son temas vedados. Por el contrario, yo pienso que todo tratado y manejado con altura es viable, y qué mejor que los escenarios abiertos para poder de tú a tú, de cara a cara, de face a face, poder uno hacer la pregunta y tener la respuesta de lo que se cree y se piensa que es. De eso se trata. Entonces, en este grupo de interés cultural, que todos somos adultos, que todos somos profesionales, yo pienso que no tenemos por qué o no tiene por qué haber temas vedados. Todo lo podemos manejar y tratar con altura. Entonces, de eso se trata. Seguir trayendo personas de altísimo nivel para poder discutir. Fíjate que hoy todas las preguntas que hicieron fueron respondidas con claridad, con propiedad y con conocimiento. De eso se trata. De eso se trata. Así es, Jorgito. Felicitaciones y gracias. Bueno, a ti por la compañía, Consuelito, y a todos los asistentes. Buena noche, y mañana, 9 de la mañana, queda en nuestro YouTube todo el conversatorio de hoy. Gracias. Jorge, gracias. Gracias, Jorge, muy amable. Héctor, Horacio, muchas gracias por la compañía. Gracias. Feliz noche. Gracias a todos, feliz noche. Gracias. Descansen. A todos, muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Bueno, Fernando, descansar y